Bien, vamos ahora a la Escritura. Vamos a continuar con nuestra serie. Déjeme poner también por aquí la imagen. Ahí está. Y vamos a agregar el video también a través de YouTube, a través de Wisik ya no fue posible, a través de Facebook. Ahí están los hermanos también siguiéndonos nuestra clase el día de hoy. Albert, bienvenido otra vez a México. Y su esposa Lina, gracias por estar de veras con nosotros, hicieron el esfuerzo. Se están acabando los días, Albert, vamos a la mitad. Ok, todavía vamos a gozarnos con ellos mañana. Mañana los vamos a invitar a que coman la barbacoa al horno mexicana, ¿ok? Así que están disfrutando de el sabor mexicano también, y kosher, por supuesto. Nos gozamos con ellos, les agradecemos una vez más que se han esforzado para venir aquí a México, y pues bueno, también nosotros para reunirnos con ellos, pasar un tiempo, este Shabbat, que seguramente va a ser inolvidable también, ¿no? Y a los demás hermanos, pues bienvenidos también. Gerardo, que está integrando, y su mamá también, que vive en la Ciudad de México, bienvenidos. Enrique Vera también hoy, los demás ya estuvimos ayer. Bueno, vamos a nuestra serie Yeshua el profeta al cual oír. ¿Qué les parece? Ok, vamos a hacer Yohanan, la buena nueva de Juan. ¿Alguien recuerda dónde nos quedamos? ¿Dónde? Juan 17. Ok. Juan 17, ¿verdad? La última que vimos es: yo he vencido al mundo. Y, ok, vamos al verso 17. Yeshua ora por sus discípulos. Muy bien, la clase anterior dijimos que ¿quiénes son sus discípulos? Los 12, los 11 que quedaron en esa ocasión. Los que siguen su enseñanza, los que le han reconocido como el enviado del Eterno. Dijimos también que creer no es nada más, yo creo en, ¿verdad? Creerle quiere decir reconocer que es el enviado del Eterno, ¿verdad?, al mundo, para redimir al mundo, y creer en su enseñanza, seguirle, y confiar en que va a regresar para completar la obra del Padre, que es, ya lo vimos también en Juan 14, vendré, os tomaré para que donde yo estoy vosotros estéis, ¿verdad? Eso vimos. Y también en la clase pasada añadimos que no les está hablando nada más a ellos, a los que tenía enfrente, que al final de cuentas fueron 11, ¿cierto? Porque uno le negó, uno, el que estaba destinado a perdición, dice, bueno, al menos basado en la profecía y en los salmos, y en una figura profética, había uno dentro de las 12 tribus que le iba a negar. ¿Qué les parece? Uno dentro de las 12 tribus, y bueno, no uno, sino un sector, pues finalmente, porque si hablamos de la tribu de Judá, no le negó toda la tribu de Judá, le negaron los líderes solamente, los que estaban en el liderazgo, que habían recibido el favor del Eterno para reinar el Eterno por medio de ellos. Y Yeshua les dijo, se les va a acabar su reino, dice, se les va a pasar el reino, se les va a ser quitado de vosotros para ser dado a gente que sí da fruto. Entonces, cuando Yeshua está hablando con sus discípulos y ora por sus discípulos, la clase pasada dijimos que también nos mencionó a nosotros en dónde, ¿se acuerdan? Exactamente donde está. Creo que me adelanté, ¿se acuerdan que dije voy a adelantarme para ver esto que dice? No ruego por vosotros, sino también por aquellos que han de creer por medio de ustedes. Y bueno, una multitud de todas las naciones desde hace 2000 años casi, 1900, a ver quién es bueno para las cuentas, 1986 años. Hace 1986 años, más o menos por ahí andamos. Es decir, después de que Yeshua los envía, las palabras de ellos empezaron
no a mermar, sino al contrario, a empezar a crecer y crecer y crecer en Judea, en Galilea, Samaria y después en todas las ciudades en donde había israelitas por 17 años. En el año 50 viene el famoso concilio o el consejo, y se determina que también esta palabra iba a ser llevada a todas las naciones, porque los gentiles también estaban escuchando y estaban creyendo y estaban diciendo: Él es el Mesías de Israel, el que va a redimir al mundo por supuesto que crea. Y finalmente entonces esta oración que vamos a ver aquí, aunque por supuesto de primera instancia está dirigida para los que están cerca de Él, finalmente vamos a ver también que es parte de algo que nos corresponde o nos beneficia también a nosotros. Vamos a 17 entonces, Juan 17, verso 1. Vamos a tratar de ir viendo las versiones también que tenemos. Déjenme abrir mi archivo, mi secreto. Albert está muy interesado por el secreto que tengo aquí en mi archivo. Dice: pásamelo, hermano, yo lo quiero. Bueno, yo les decía que cuando comenzamos esta serie, yo tomé los 3 evangelios sinópticos y los puse en un solo archivo, de principio a fin, para ir cotejando, ¿verdad? Qué palabras no repetir y cuáles eran las importantes, por supuesto, en torno a lo que Yeshua nos enseñó. Entonces, Albert está muy interesado en esos archivos. Claro que sí, se los vamos a pasar a Albert. Y también tengo otro, por supuesto, que es de Juan solamente, las palabras de Yohanan. Déjenme ir, y además es una versión que nos ha servido para comparar también. A ver. Okay. Bien. Entonces, permítame un momentito. Verso 17, entonces dice, habiendo Yeshua hablado estas cosas, levantó sus ojos a Shamaim. ¿Qué dijimos que es Shamaim? El cielo o los cielos, a lo sublime, ¿verdad? Es decir, no nada más hacia arriba, sino cuando dice levantar sus ojos al cielo, o cuando dice el salmista, Shir, ¿se acuerdan de Shir la Ma'alot? El Zaenai, el Heharim, ¿de dónde vendrá mi ayuda y mi socorro? Mi socorro viene del Eterno, ¿verdad? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene del Eterno que hizo los cielos y la tierra. Entonces, obviamente cuando está hablando de esto, está hablando del que está en los cielos, ¿no? El que está en lo sublime. Shamaim tiene que ver con lo sublime. ¿Y qué dijo? Alzando los ojos hacia Shamaim, quiere decir hacia lo sublime, ¿verdad? Es hacia el Padre que, y bueno, obviamente una vez más, aquí está el Hijo, el siervo, el enviado del Padre que se dirige hacia su Padre, ¿verdad? A interceder, a hacer una tefilá, y para también incluir una peticiones especiales para los suyos. Dice: Aví, Padre mío, la hora ha llegado. Ok, eso ya lo habíamos leído, ¿no? Hasta el 5, ok, ahora, ok. Exalta a tu Hijo para que tu Hijo te exalte a ti, así como le diste autoridad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que les has dado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, y a Yeshua HaMashiach, a quien has enviado. Yo te voy a exaltar en la tierra, o te voy a reconocer. La obra que me encomendaste que hiciera la he terminado. Ahora pues, Padre mío, y esto lo mencionamos también, dice: exáltame junto a ti con el esplendor que tenía a tu lado desde antes que existiera Olam Hasé, este mundo. Tu nombre he manifestado a los hombres, de que el mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. ¿Okay? Dice: tu nombre he manifestado a los hombres,
que del mundo me diste. Tu nombre, ¿qué significa tu nombre? He manifestado a los hombres. Tu autoridad, tu poder, tu existencia, quién eres, de dónde vienes, es decir, todo. ¿Okay? Hemos hablado una y otra vez que todo el tiempo que se menciona el nombre, en tu nombre, y ya saben que bueno, hay movimientos que literalmente así de pronto dicen, nombre, pues tiene que ser algo, ¿no? O una fonética, ¿no? Ya saben que hay una controversia ahí. Lo más raro es de que no dice nada, si no hubiera dicho algo se refería a una fonética de un nombre, pero por supuesto estaba hablando de, yo les he dado a conocer cómo eres tú, quién eres, que existes, ¿verdad? Que estás ahí, que eres el dueño de todas las cosas, que eres el creador del universo. Yo les he dado a conocer a ellos quién eres y lo que eres, todo tu poder, toda tu autoridad, como cuando él la manifestaba. Es como cuando Moshe, ¿se acuerdan? Cuando Moshe fue a Egipto y mostró las obras, le dijo, ten para que te crean. Muéstrales esto, las señales, y señales para que supieran. Ahora, y ayer hablamos, ¿verdad?, con hermanos sobre las señales, porque hay señales también, que luego llegaron los hechiceros de Faraón, ¿verdad? Dijeron, también mis hechiceros hacen señales. ¿Ok? Pero obviamente la señal de Moshe estuvo por encima de ellos cuando la serpiente esta se comió las otras, dice. Pero no era tanto ver la señal, mira, hace señales y milagros. Yeshua también hacía señales y milagros, pero más bien era la señal para reconocer que era él, igual Moisés. Te van a creer te van a creer cuando vean esto y van a saber que tú eres el que había dicho Yosef, el Eterno los va a visitar. Igual a Yeshua, él hacía las señales y él mostraba todo esto para que conozcamos al Padre. Y en aquella época también llegaron a conocer al Padre de esta forma. Ahora he conocido que todo lo que me has dado proviene de ti, verso 7, porque le has dado las palabras que me diste. Aquí está la esencia de esta serie, ¿verdad? Verso 8, porque les he dado, ¿qué? Las palabras que me diste. ¿Y ellos qué dice? Las recibieron. Aquí dice esta versión, las han aceptado. Ahí está. Y en verdad han entendido que vengo de ti, que procedo de ti, y han creído que tú me has enviado. Ahí está. Es muy claro aquí. Yeshua dijo que no venía por su propia cuenta. Yeshua dijo que no hablaba sus propias palabras. Él dijo que venía por parte del Padre, que era el siervo que estaba sometido a él. Y aquí claramente dice, porque les he dado las palabras que me diste. Otra vez, Yeshua no tiene autonomía, Yeshua no habla por sí solo. Él no viene a dar un discurso, una cátedra filosófica. Él no viene a hablar de una institución nueva religiosa, sino que él viene simplemente a hablar las palabras que el Padre le dio, así de sencillo. ¿Y cuáles son esas palabras? ¿Cuáles son esas palabras? Por eso hemos estado todo este tiempo, ¿verdad? A través del Brit Hadashah, viendo esas palabras que hablan de qué. Del poder, la autoridad del Creador y su favor y su amor para volverlo a acercar, que es el reino, para que nosotros volvamos a Él, ¿verdad? Que nos apartemos de los malos caminos. Bueno, así le dijo a Israel al principio, que sus caminos que estaban torcidos. Viene primero Yohanan, el Elías que habría de venir, ¿y qué hace? Viene a preparar camino, dice. Los caminos torcidos, dice, los endereza. Los caminos, cuando hay hoyos y hay baches, como aquí en las calles de Cuernavaca, ¿verdad? Llenas de hoyos. Bueno, yo creo que en todos lados, ¿verdad? Siempre nos quejamos de nuestras ciudades donde vivimos y cuando nos damos cuenta que está en todos lados, ¿verdad? Y hay unos que son cráteres. Y ahora, recientemente, por cierto, bueno, siempre cuando entra un alcalde nuevo, lo primero que hace es eso, ¿verdad? Bachear y arreglar. Y hay unas calles muy bonitas. Imagínense la obra del Elías que habría de venir en aquella época, lo que tenía que hacer con Israel: enderezar las sendas, enderezar el camino, hacerlo, es decir, que todo Israel volviera el camino hacia el Padre, hacia el Creador, el cual es agradable y perfecto.
Y cuando viene Yeshua y está preparado el camino, entonces les da simplemente todas las palabras que me dio mi Padre, ahí se las voy a decir, ahí va, una por una, y se empieza a expresar. Y el reino de los cielos, y el Padre, y empieza a dar instrucción. Cuando estudiamos Mateo 5, ¿se acuerdan? 5, 6, 7, hasta el 8, instrucción tras instrucción. Las palabras del Padre, obviamente, es un reflejo de la misma Torá, pero habladas por Él, porque Yeshua no habla tampoco nada nuevo. Todo está basado en la instrucción que ya Él había dado. Y sigue diciendo, entonces voy a volver a leer esto porque esa es la esencia de esta serie. Les he dado las palabras que me diste y ellos las han recibido. Que esa sea nuestra convicción también, ¿verdad? Como creyentes en el Eterno y en su enviado, porque finalmente también Yeshua dijo eso, para que te conozcan a ti, Padre, y a aquel que has enviado, a tu Hijo. Entonces, pregunta de examen importante. Lupita luego se ríe porque dice, ay, me va a preguntar a mí. Pregunta de examen. ¿Han recibido las palabras de Yeshua? Sí. Ok, sí, amén, las queremos recibir. Las hemos recibido, las queremos recibir, no queremos quedarnos sin ellas, porque son palabras de vida eterna, ¿verdad? Y son palabras de vida. ¿Cuándo son palabras de vida? Cuando se convierten, y como Shaul lo dijo, en un medio de transformación de nuestra vida muerta en delitos y pecados, en ignorancia, en religiosidad, en todo eso. Y cuando vienen esas palabras, viene ¿qué? Vida, porque viene esperanza, viene shalom, como lo veíamos ayer, esa comunión. Por eso son vida. Sigue diciendo, ahora en el verso 9, yo oro por ellos. ¿Por quiénes? Por todos los que han creído. En aquella época obviamente tenía ahí en cortito a 11, porque uno ya había corrido, ¿verdad?, ante las autoridades para ganarse unas monedas de plata. un mercader. Y así andan unos, aquí ahorita muchos en el mundo corriendo, ¿verdad? Por plata, haciendo mercadería con el Mesías, traicionándolo, ¿verdad? Y haciendo mercadería con el Mesías. El mundo así es. Bueno, en todos lados ven negocio, ¿verdad? Yo intercedo por ellos, los que estaban ahí, dice, y luego ¿qué dice más adelante? No intercedo por el mundo. ¿Qué les parece? Y aquí muchos se escandalizarían, ¿no? Ay, ¿cómo que no está orando por el mundo? ¿Qué no hay que orar por todo el mundo para que se salve? Y ya los pastores dicen que somos unos, ¿cómo se dice? Unos desgraciados porque estamos dejando que filas y filas se vayan al infierno porque no oramos por ellos y no intercedemos y todo eso. Y aquí dice Yeshua, yo no oro por ellos, no intercedo por ellos, sino intercedo por ¿quiénes? Por los que me diste, dice, porque son tuyos. Por los que me diste, porque son tuyos. Bueno, ¿qué es esto de no intercedo por el mundo? Ok, acuérdense que hay dos palabras que se suelen usar en el griego y a veces traducen como mundo. Vamos a buscarlas aquí. Estamos en el 17. A ver, de pronto alguien lo pone ahí rápido en el Strong. Van a ver que es la palabra cosmos. Verso 9 dice, no intercedo por el mundo. Verso 9. Si supieran cómo tengo mi pantalla aquí con los chats y con los programas y todo abierto, vieran que por eso me tardo. Ok, vamos a ver. La palabra griega en el diccionario de Strong, 2889, cosmos. Yo no oro por el cosmos. ¿Y qué dijimos que significa esta palabra? Finalmente dice los habitantes de la tierra. Mundo, los habitantes de la tierra.
Dice en un sentido amplio, estrecho, incluidos sus habitantes, literalmente o figurativamente. Ajá. Vamos a agregar miembros a la iglesia. ¿Ah? Sí. Ahí dice que son los frutos también. En algunos lugares dicen, ¿cuántos frutos has dado? Sí. Se pierden. Ahí se cumple otra vez lo que dijo Yeshua a los fariseos. Ustedes van por mar y tierra a ser conversos, y cuando los hacen conversos los hacen doblemente merecedores del lago de fuego. ¿Por qué? Porque van a pescar, dizque las almas, para meterlas a un lugar, a un sistema, dizque para salvarlas, y en vez de acercarlas al Creador, a que hagan teshuvá, las meten a un sistema religioso donde ya se casan con eso y ya están más condenados. Así es. Algo dijo mi esposa, ¿no escuché? Perdón. No, pero antes de eso, cuando estábamos hablando de eso, ¿no? Es que preguntaba Yerusha que si vale la pena seguir orando por personas que no están queriendo acceder. Ok, fíjense. Digo, a veces el Eterno puede decir, yo quiero salvarlos, pero más bien no es voluntad del Eterno, sino voluntad de la persona que no quiere aceptar. Entonces, ¿para qué está orando? Así es. Sí, y a eso iba. Cuando hago énfasis en esto, justamente esto iba. Porque a veces nos han enseñado, a veces nos han mal enseñado, a veces nos han bien enseñado. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, hacer teshuvá. Por supuesto que Él quiere. La pregunta es, porque nos han enseñado que sobre nosotros recae, ¿verdad?, la salvación de algunos si no oramos por ellos, por ejemplo, ¿no? A lo mejor se nos ha enseñado así. O si no les compartimos hasta que acepten. Hay gente que se les ha enseñado que es que tienes que hablarle hasta que haga la oración del pecador. Ya cuando la haga, ya no importa, ya la hizo, ya estuvo, ya, si quieres déjalo que haga lo que quiera, pero ya hizo la oración del pecador, ya. Hay lugares que así son. Sí, entonces no, va a caer ya el profeta y tú eres atalaya y si no hablas su sangre va a caer sobre ti y todas esas cosas, ¿no? ¿Mande? Como si uno fuera el responsable, de seguir hasta que, y ahí están algunas denominaciones así son. Hasta que entra, y los mormones, por ejemplo, son los que van y están ahí, órale, hasta que, o los testigos de Jehová, bueno, todo ese sistema, ¿no? La pregunta aquí es, ¿qué significa esto, lo que dijo Yeshua? ¿A qué se refiere? ¿Es realmente lo que nos han enseñado obligación de que vamos y que hay que interceder por el mundo, todo eso, para que se salve y todo aquello? Incluso llega un momento, Shaul de Tarso, que compartió mucho, a decir, dice, nosotros solamente sembramos. Es más, llega un momento donde dice, no siembres donde alguien ya está sembrando. Pero al final de cuentas dice, ¿quién da el crecimiento? El Señor, el Eterno es el que da el crecimiento a través de Mashiach. Es decir, ¿cuál es nuestra labor como enviados también del Mesías? Simplemente sembrar la palabra. Ok, yo puedo orar. Si creo que le voy a compartir a alguien, o le vamos a compartir, Padre, que sea tu voluntad, vamos a ir a sembrar, hablar de tu palabra. Si es tu discípulo, si es tuyo, tú vas a hacer la obra. Yo nada más cumplo, si el Eterno me pone en un momento, hablar de la Escritura. Pues sí, no voy a estar ahí hasta que se convierta, ¿no? Sí, porque hay mucha gente también, por supuesto, en el mundo, en el cosmos. Cuando habla de la palabra, los habitantes de la tierra, igual lo dijo Yeshua, no todo es tierra buena. Es más, a veces vamos a sembrar y olvídense que si ya sembraron creen que van a cosechar fruto, no siempre. Tanto que yo creo que todos hemos experimentado que en el caminar ha habido gente que a lo mejor ha escuchado con nosotros y no está aquí o no está sirviendo al Eterno, sino está simplemente en el cosmos otra vez, en el mundo y dentro de sus habitantes. Y hay muchas escrituras, porque amaron más al mundo, porque van tras sus deleites, etcétera, etcétera. Ahora, yo sé que hay algunos hermanos que se les ha dicho, y bueno, si tienen a lo mejor esa sagacidad y el tiempo y las fuerzas, las energías y todo, de estar encima de alguien, bueno, ya es la obra de cada quien, ¿verdad?
Pero anticipadamente no crean que es el Eterno el que les está diciendo que tengan que obligar a alguien, ¿no?, a que haga la oración del pecador. Ajá. Carlos. Sí, a veces, sí. 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 Toda una lista de... Sí, 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 sí. Claro, claro. Sí, exactamente. Sí, sí. Claro, claro. Sembrar. Sí, sí, sí. Claro. Ujú. Sí, sí. O que estamos quitando la obra de él y queriendo poner la nuestra, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí. Exactamente. Eso es importante. Sí, 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 sí. Como si no tuviera poder la palabra, ¿verdad? Así, otra vez y otra vez hasta que haga poder. No, la palabra tiene poder, pero si el recipiente no tiene cabida, pues entonces no hay. Sí, sí, es importante eso. Por eso me quería detener aquí. Y ciertamente algunos pueden hacer uso de, por ejemplo, hay un texto que dice orar unos por otros, ¿verdad? Claro, está hablando entre creyentes, porque también vienen los católicos y dice, pues tienen que venir con el sacerdote, ¿verdad? Por ejemplo, interceder o cómo se dice, hay otra parte donde toma el catolicismo, ¿no? No me acuerdo en qué parte donde ellos toman ese. Ah, confesados vuestros pecados los unos a los otros, gracias. Y entonces dice, pues tiene que haber un sacerdote para que escuche los pecados de la gente, ¿no? Aarón. Sí, incluso escuchar o no escuchar. Sí,
Ah, sí, toda la vida. Claro. Sí, es que sí, sí, sí. Así es. Claro. Así es. Así es. Sí, es importante todos sus puntos. Finalmente en la escritura nos muestra y aquí Yeshua lo pone muy claro. Yo oro por los que tú me das y los que me vas a dar, los que van a venir más adelante, ¿verdad? Carlos, otra vez. Sí. Sí. Claro. Sí, sí, por supuesto, la mujer tiene eso que el Eterno le dio, que esa sensibilidad, ¿no? Como más preocupación, sobre todo por los familiares o alguien cercano, de tener ese buen deseo, así es. Pero ahí finalmente, pues sí, la instrucción está para podernos enseñar también a que nuestras intenciones, nuestro corazón no estén equivocadas, no vayan a estar equivocadas. Porque igual, y yo no podría decir a lo mejor que podría ser pecado una buena intención de estarlo haciendo, pero sí se podría caer también en lo que Yeshua dijo: no hagan vanas repeticiones, por ejemplo, ¿no? Y una vana repetición es estar orando por algo que a lo mejor ya el Eterno dijo, pues no hay entrada por ahí, ¿para qué estar insistiendo en algo que... porque también hay otros que se toman del texto de una parábola donde menciona Yeshua que está alguien rogando, y ahora pues, entonces ya como que... el amigo inoportuno, ¿verdad? Y hasta que insiste. Y también es una interpretación incorrecta sobre el texto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que enseña aquí Yeshua finalmente? Me han estado preguntando, es que no se escucha, por supuesto, los que quieren participar, que les pase el micrófono. Lo voy a hacer ahorita. Amor, ¿me pasas tu micrófono, por favor? Voy a tener el micrófono aquí. De hecho, la intención de este cable tan largo, de aquí hasta la Ciudad de México, es para que cuando quieran participar, por favor, sí, se los van a pasar. Vamos a poner encargada aquí a Lulú. Lo voy a apagar, para que cuando alguien hable lo abrimos. Ok, yo voy a usar Ahí está, tenía mucho eco, ¿verdad? Ahora sí, hermanos, repitan todo lo que han dicho, por favor. Ok, el tema está muy interesante y solamente esta parte de la escritura nos tiene que instruir aquí, porque saben que no tenemos que vivir en el reino de Mashiach y sirviéndolo a él como personas acongojadas o afligidas, porque en los sistemas así se enseñan y hay una necesidad y hay una ansiedad y como que el propósito ya no es discipular, sino a ver a cuántos te agarras y que hagan la oración del pecador y ya estés listo, ¿no? Lo que enseñó Yeshua es: vayan y hagan discípulos. No dice vayan y a la gente le digan que haga la oración del pecador, sino vayan y hagan discípulos. Y ya sabemos que es un discípulo, ¿verdad? Aquel que le reconoce y le sigue, ¿no? Abraham, a ver, pasen el micrófono, por favor. Ahora sí, Abraham García. Shalom a todos los que nos escuchan, hermanos. Por eso las campañas, hermanos, de evangelización son tan populares, pero tan populares porque llenan los auditorios y haciendo la famosa oración del pecador, creen que ya han ganado almas para Cristo, como dicen. Así es, ¿no? Y hay países o hay
lanzan publicidad para países completos, México por sí. Cristo, Colombia por Cristo, etcétera, 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 pero realmente no hay un discipulado. Claro, es sí. completamente mera emoción, ¿no? Sí. Y bueno, y Abraham lo sabe, la denominación que él estuvo también igual se maneja, todas se manejan igual, ¿no? Entonces, importante es reconocer que Yeshua nos está enseñando un gran principio aquí. Número 1, y también, como lo mencionaron hace rato, el Padre quiere que todos procedan al arrepentimiento. También lo dijo Abraham, nos recordó ese texto, ¿verdad? El Padre envía a su Hijo justamente para que Él abra un camino para que todos vengan a... Pero fíjense cuando dice Él quiere que todos... Una vez hablamos de esta parte, en donde hay una gran diferencia a decir, porque Él quiere decir, tiene un deseo de Él que todos, pero diferente a decir, por ejemplo, Él va a hacer que todos, o Él le va a encargar a los suyos que a todos los obliguen, o cosas o sea, es muy claro, él quiere, que es su deseo de Él, pero obviamente, como decía Aarón, lo deposita en cada uno de nosotros el querer. ¿Por qué? Porque finalmente, ciertamente, como también se suele decir por ahí, entonces si Él obligara, pues fuéramos robots, ¿va? Programas, ahora le tienes que obedecer, tienes que creer y listo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que Yeshua nos está enseñando entonces que cuando Él ora por los suyos. ¿Ok? Dicen por aquí, por ejemplo, están comentando, ¿no? Así es, todas las personas, todos estos sistemas que llevan finalmente estas normatividades internas, ganar adeptos, números, finalmente diezmadores, lugares grandes, como que hoy día eso es lo que pega, ¿verdad? El lugar grande, y entonces todos quieren ser parte de. Y es un gran problema, ¿no? ¿Alguien más iba a opinar por ahí? A ver, micrófono para Albert. Shalom a todos los hermanos que nos escuchan. Yo pienso que la escritura es muy clara y nos da la respuesta de lo que se está tratando, porque la misma escritura nos dice que Elohim les dio espíritu de estupor, ojos para no ver y oídos para no escuchar. O sea, Él quiere que todos vayamos al arrepentimiento. Sí. Pero hay un porqué de que esta persona no quiere volver al arrepentimiento, y es porque sigue viviendo en idolatría de una u otra manera. Y es por esto que Él no les permite que escuchen ni que vean. Por eso Él pide por los que hacen teshuva y no por los que están viviendo todo el tiempo en el paganismo, en la idolatría, siguiendo los hombres. Claro. Entonces es la misma escritura la que nos da la respuesta. Sí. Así es, sí, definitivamente también esa parte. Y bueno, ahí se refiere, aunque es generalizado igual para el cosmos, es decir, para los habitantes de la tierra. De hecho, llega un momento Yeshua a decirle a los israelitas que no creyeron, especialmente a los líderes, les llegó a decir el mundo, o sea, los del mundo. Finalmente, Yeshua mismo le dice a israelitas, incluso descendientes de Abraham, que también les dijo, ciertamente son descendientes de Abraham. Los llega a reconocer como linaje, pero también les dice, pero ustedes son del mundo, son del cosmos, que son de la gente afuera, ¿no? Y por otro lado, tanto que ni siquiera Él se empeña en obligarlos, tanto ni siquiera Él se empeña en persuadirlos, Él simplemente habla. ¿Y Él qué dice? La palabra que yo he hablado, esa es la que les va a juzgar, ni siquiera yo, dice. Dice, yo no he venido a juzgar al mundo, dice, pero la palabra que yo he hablado, esa les va a juzgar en el día final. Entonces, igual nosotros tenemos que aprender de lo que hace Yeshua, ¿no? Y no vivir acongojados de que, que tengo que orar y estar intercediendo para que el mundo se salve. Ciertamente, como decía Abraham, aquí en México entró una campaña grandísima, ¿no? Que México para Cristo, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces ahí están y metiendo en radio y todo, y toda la gente por ahí, y vamos a interceder y vamos a orar y todo esto, ¿no? Pero si el mundo no quiere, no va a entrar, ¿no? Y entonces, lo que dice Albert, Andrés, desde que el Eterno mismo entonces
permite que sean, y como dice también Shaul, ¿no? Y Yeshua mismo lo dice, que sean finalmente engañados, porque han cerrado sus oídos para no escuchar las palabras del Padre, y sean condenados, porque también Yeshua lo dijo, el que no crea, dice, ya es condenado, el que no crea. Ajá. Entonces, ahora fíjense que también en contra de la predestinación, porque la predestinación que predica, la predestinación predica que unos que ya van a creer, porque ya van a creer así, listo, ¿no? O sea, no, ellos le llaman, ¿cómo le llaman? Hay una parte que le llaman la irresistible gracia, así le llaman, ¿verdad? En el calvinismo, la irresistible gracia, es decir, puede haber alguien así rebeldote, así de plano, pero si ya está predestinado, no se va a resistir a la gracia y va a llegar y va a creer y ya va a ser salvo porque ya estuvo predestinado para ser salvo. Sin embargo, la Escritura no dice eso tampoco, sino que dice que Él quiere, pero fácilmente nos dice también en esa expresión que no todos. E incluso muchos son llamados y pocos los escogidos, fíjense nada más. Incluso ni siquiera los que han recibido el llamado, los que han escuchado atentamente, o incluso los que han estado por un tiempo. Ha habido personas que han estado por un tiempo y cualquiera puede decir, pues ya es de Mashiach, ya le sigue, le espera. Y de un momento a otro se pierden en lo que sea. Entonces, importante esta parte, ¿verdad? Yo intercedo, otra vez vamos al 9, yo intercedo por ellos, no intercedo por el mundo. Y no es Yeshua egoísta. Yeshua no es antibíblico. Es la autoridad, ¿verdad? Y Él lo que está haciendo más bien, Él está haciendo uso correcto de la oportunidad del Eterno. Es decir, ¿para qué va a gastar fuerzas o para qué va a usar un recurso innecesario? ¿Verdad? Vamos, así de sencillo. Los que ya vinieron aquí ya vieron dónde está la milpa, ¿verdad? Ahí el maíz, las plantitas. ¿Qué hubiera pasado si lo he hecho en el camino? Las semillas las pongo en el camino, ahí donde está la piedra. Se rompen, los aves se los llevan. Lo dice Yeshua, es muy claro, Yeshua es muy claro. Unas cayeron en el camino y viene Satanás y se las lleva, ¿verdad? Así de sencillo. Se pierden, no echan raíces, se secan, no hay fruto, no hay crecimiento. Entonces es aquellos que van a demostrar que son buena tierra para dar fruto. Y esos son los que sí. Yo no me ocupo en estar limpiando o cuidando la hierba que está aquí a las orillas y la que está allá al fondo. Me ocupo de estar cuidando las plantas que sí van a dar fruto, ¿verdad? Entonces es lo mismo. Yeshua, ¿por quién intercede? Por los que son de Él y los que el Padre le va a dar también. Finalmente somos del Padre. Ajá. Entonces, y en todas las naciones también hemos hablado de esta alegoría de las bodas. ¿Se acuerdan? Los invitados. Los invitados. ¿Okay? Cuando alguien viene y les dice a ustedes, te invito a un lugar. Incluso ustedes pueden decir, no, no puedo, gracias, o sí. Invitados. No es los obligados. ¿Okay? Los invitados. Y cuando hablamos de las naciones, justamente se nos invita a las bodas del Cordero y de su esposa. ¿Quieres entrar? Y ahí está. El decir sí es entonces ahí a tomar la decisión. Ajá. Bueno, sino por los que me diste, porque son tuyos. Verso 10, vamos más adelante. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. También una forma de reconocer que todo es del Eterno y el Eterno se lo ha dado a Él. Y aún así dice, y lo que me has dado, pues es tuyo finalmente, ¿no? No es egoísta. ¿Se dan cuenta? Porque hay líderes allá afuera que también tienen sus, y mis ovejas, ¿verdad? Las ovejas de la iglesia, o así como si fueran de Él. Se hace propiedad de los creyentes, ¿no? A ver, pausa, micrófono a Carlos. Ok, sí, porque si no voy a hacer que repitan absolutamente todo. Sí, shalom hermanos.
Estoy hablando de este asunto que teníamos oportunidad de convivir por ahí, que se congregan en algún lugar, y mi esposa Jerusha comentaba con este hombre, el pastor de ellos, Sí. acerca de la fe original y todo lo que implica, ¿no? Y una de sus primeras formas en que se dirige fue decir, ¿cuántas iglesias has abierto? ¿Cuántas iglesias abiertas? Sí. Entonces, hay gente de muy buena voluntad, pero Sí. todavía están en ese entendimiento confuso de decir, no se trata de abrir aquí y allá, aunque sean chiquitas, ¿no? No es una competencia a ver quién abre más lugares o más centros o más Me sonó como eso de sucursales. ¿Cuántas sucursales? Y yo sé que ese hombre es ¿Cómo de va el buena- negocio? ¿Ah? Sí, y yo sé que ese hombre es desinteresado y es de buena Sí. voluntad y sí hace mucho altruista, digámoslo, ¿no? Lleva ropa, ese tipo de cosas, ¿verdad? Sí. Gente desinteresada y que ha dejado su trabajo para dedicarse a sus ovejas y todo. No pueden ver esa situación de que no se trata de mis ovejas, mis iglesias y la cuestión comparativa de decir o juzgar por esa situación no tiene nada que ver. Entonces es a veces difícil, ¿no? Yo siento que ahí uno interviene por una o dos ocasiones, pero a veces yo también digo, ¿cuánto tiempo podemos estar perdiendo en insistirle a alguien? Y eso está dejando pasar oportunidad de dirigirte a otras personas, ¿verdad? Que a lo mejor a la primera que oigan, el Señor les abre el entendimiento. Entonces, pues son muchas cosas ahí que hay que valorar, ¿verdad? Claro, claro. Sí, cuando Yeshua dijo, vayan y hagan iglesias en todas las naciones. Ahí está otra vez, no hay problema. Puede estar y con una persona también que me escribía y tratando de defender el cristianismo y porque se ofenden a veces cuando pues hablamos lo que dice la Escritura y contradecimos lo que les han dicho los pastores, ¿no? Y presumía pues así como que mucha sinceridad y mucha honestidad en aquellos lugares. Y como un dicho dice, ¿no? Bueno, pueden ser muy sinceros, pero están sinceramente equivocados. O pueden ser muy honestos, pero honestamente equivocados. Y le ponía un ejemplo, porque qué curioso. Porque cuando todos eran mis amigos y le llevábamos bien y de pronto les digo las verdades bíblicas, ahora ya no son honestos. Ahora ya no son honestos, ahora ya se enojaron, ahora ya me critican, ahora ya hablan atrás de mis espaldas. Entonces, ¿dónde está esa honestidad verdadera, no? En vez de reconocer pues la autoridad bíblica, ¿no? Entonces, así es, la gente ha sido mal encaminada y se le enseña que tiene que poner células o poner iglesias o levantar edificios o etcétera, tradición o religión o lo que sea y mal enfocado. Por lo menos si estuviera bien enfocado en el Shabbat, en la instrucción, en la enseñanza, en el gozo, pues bien. Pero si está todo dogmatizado, pues ahí es donde está el gran problema, ¿no? Aquí están poniendo los textos, por supuesto, sobre dicen que se cayó Facebook, quise intentar conectar, pero no, parece que no se puede. Ahorita volvemos a ver si Hermano, en relación con eso, sí, adelante, Lulú. Precisamente hace un tiempo hablé con una persona, bueno, lee mucho la Biblia, pero yo le decía, bueno, pero ¿por qué sigues yendo a la iglesia? Entonces ella me dice, bueno, pues es que voy a ir a la iglesia porque ahí aprendo mucho todos los domingos que voy. Entonces yo le decía, bueno, pero tienes que entender que es el templo al que vas a ir nada más. Y es la parte que tú tienes que entender. No tengo que ir al templo, porque ahí el pastor me enseña bonito Sí. y aprendo muchas cosas. O sea, tienes que entender que si tú estás en la palabra vas a romper con eso. Y me llamaba la atención en ese sentido, porque a lo mejor algunas veces podemos estar mucho la Biblia, pero a lo mejor hay cosas que no queremos dejar y no queremos romper con sí, ellas. Exactamente, sí. Asegúrense que esté bien arriba el botoncito porque creo que se corta. Ajá. Es el cable entonces. Ok. Es Beniel, empezó Beniel el cable. Así es, Lulú, y sí, de hecho, cuando hemos hablado de las palabras de Yeshua que dicen que no las quieren escuchar porque como son luz y muestran sus tinieblas, no las quieren escuchar. Entonces, como en esos sistemas no hablan todas las palabras de Yeshua, nada más lo que les conviene o lo que les mantiene en confort,
¿verdad? Por eso se mantienen en ese estatus. Y es lo que hemos visto todos, ¿no? Es un desafío, por eso también Yeshua dijo, es para los valientes, ¿verdad? Es para los valientes, porque los cobardes pues no lo van a recibir. Entonces, bueno, aquí está todo lo que vemos aquí. Finalmente Yeshua dice otra vez, y estaba hablando de esto, ¿verdad? Dice, todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Ya hemos hablado de lo que antes ha enseñado Yeshua, que Él es el pastor, Él es el buen pastor, es el verdadero pastor. Y dio su vida por sus ovejas. Más adelante vamos a hablar cuando habla con Pedro y le dice, pastorea, ¿qué le dice? Mis ovejas, le dice a Pedro, ¿verdad? Pedro dice, pastorea mis ovejas. También cosa que muchos que se han levantado con este don, podríamos decirlo, pero lo han jerarquizado y lo han puesto como una autoridad o como que alguien que tiene que apoderarse de las ovejas. Y por otro lado también vemos el problema de que las mismas ovejas dicen, ay sí, pues tú eres mi pastor, y ya se olvidan de Yeshua, ¿verdad? Y entonces ya ven al hombre, a la persona como el dirigente, ¿no? Y no como alguien que tiene un don para, lo que hablamos ayer, edificar a la congregación, ¿no? Y también, así es como dice Jimena aquí, me está recordando lo que hemos hablado antes, apacentar, si ustedes van al griego y van a la definición, no es cuidar en el sentido de aquí las tengo, las voy a proteger y son mías y eso, no, apacentar es darles alimento, ¿verdad? Apacienta quiere decir llévalos a que coman, es decir, guíalos a donde está el alimento. ¿Y dónde está el alimento? Pues está en la palabra, en la escritura, y están las palabras de Yeshua. Aarón. Shalom a todos. También, bueno, pasa esto mucho en el cristianismo, ¿no? Por parte de las ovejas. Ahorita, bueno, vemos por parte del liderazgo, pero por parte de las ovejas también le pasaba a Yeshua, ¿no? Hay ciertos sectores de la población que se acercan a alguna iglesia por ayuda o por recibir algo a cambio. Sí. ¿Sí? Y Yeshua mismo se le presentaba ese mismo problema, ¿no? Dice, hay muchos que me siguen por la palabra, pero ahora otros me siguen por la comida. Sí. ¿Sí? Entonces pasa lo mismo, ¿no? También por parte de las ovejas, también el sacar algo de alguna iglesia es lo que los lleva a meterse dentro de él, pero sí, no van sinceramente, no claro, van a ser discipulados o a ser discípulos, sino simplemente a ver qué sacan. Sí, sí, es correcto. El último lugar donde estuvimos, mucha gente iba por la socialización y por las redes de mercadeo. Esas piramidales, entonces meten a la gente, entonces ya están en el negocio y mira que hay mucha gente, pues órale, y tú que eres el líder, y de hecho algunas iglesias han caído en ese asunto, ¿verdad? Recientemente supimos de algunos casos así, que pues como tienen a la gente, dicen, ¿qué les parece si hacemos un negocio y una red y ahí les va? Imagínense nada más, o sea, entonces pues sí, finalmente buscan otros propósitos, ¿no? Multinivel, cristianismo multinivel. Entonces es lamentable, la verdad, y algunos no lo ven así. De hecho y apenas recientemente nos preguntaron los hermanos de Cadereyta, ¿verdad? Y mi esposa supo de algo así, y hasta incluso usan la palabra para decir, y es para bendecir a las mujeres y para que se ayuden, y porque pobrecitas, y entonces se pueden ayudar, y es una estafa, de verdad, y ya meten a la palabra ahí, ya meten al Mesías y todo esto, ¿no? Entonces, otra vez tenemos un gran problema con eso, ¿no? Multiniveles, aquí están hablando de eso. ¿Cuál es el mandamiento de Mashiach? Ir y hacer discípulos y a interceder por esos discípulos, por los que han creído. Así sí. ¿Se acuerdan cuando Shaul escribía, cuando hablamos del Urim y el Tubim, y él escribe en la carta a los Colosenses, por ejemplo, dice, ruego por vosotros, para que seáis, ¿qué? Llenos de negocios y multiniveles y todo eso, ¿no? Para que sean ricos en sabiduría, inteligencia espiritual. Y luego dice, para que sean perfeccionados. Esa es la intercesión que nos interesa a todos. Cuando oren por mí, cuando oremos por ustedes, oremos por esto. Que seamos llenados de la palabra, que seamos capacitados en toda buena obra para la familia de la fe, para el cuerpo de Mashiach, y podamos crecer, ¿verdad? Y no vengan intereses mezquinos, ¿verdad?
Hermano, ore por mí, me entré a una rifa y me quiero ganar un carro. ¿Qué es eso? He escuchado gente así, de verdad, he escuchado gente así. Oran y oran mal, dice Santiago, ¿verdad? Porque oran para sus deseos mundanos, ¿no? Carnales. Bueno, continuamos. ¿Alguien más iba a opinar por aquí? Continuamos, siguiente verso. Dice, ya no estoy en el mundo. Ahora, bueno, en el 10 al final, todo lo mío es tuyo, lo tuyo es mío, y yo soy exaltado en ellos, yo soy reconocido por medio de ellos. Ya no estoy en el mundo, dice, ya no estoy en el mundo, fíjense, es decir, lo que estaba pasando en el proceso, el momento que iba a llegar es de que Mashiach se iba a separar de entre medio de las almas en la tierra, en medio de la multitud. Dice, pero ellos sí están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, Avi, Kadosh, que dice, guárdalos en tu nombre otra vez, guárdalos en tu cobertura, en tu protección, en tu poder, en tu autoridad. Dice, el que tú me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Se dan cuenta? Y aquí hay dos cosas. Número uno, él iba a regresar al Padre, ya no iba a estar aquí. De hecho, más adelante intercede, ¿verdad? Para que aquí en el mundo seamos guardados del mundo, del maligno. Primero, número uno, ya no voy a estar en este mundo, pero ellos van a estar en este mundo, dentro de la humanidad, dentro de toda esta gente. Y yo voy a ti, Padre, le dice. Y luego dice, Avi Kadosh, guárdalos en tu poder, el que tú me diste, para que sean, ¿qué? Uno. Otra vez, lo que hemos hablado antes, cuando dice, para que sean uno como yo soy uno en ti, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Shevedachim Gam Yahad. Unidad. Para que sea unidad, ¿qué quiere decir? Bueno, que todos pensemos lo mismo respecto al Padre, respecto a Mashiach, incluso respecto a la Torah. Un mismo pensamiento, caminar el mismo camino. Y eso es lo que ha costado, yo creo que a todos los creyentes del primer siglo, porque incluso en el primer siglo, los Sheliachim, los emisarios, los apóstoles, rápidamente empezaron a ver divisiones, ¿cierto? En Hechos 15 ya vienen los fariseos que habían creído y dicen, si no se circuncidan no pueden ser salvos, y empieza un problema, y hasta sí son consejo por eso. No solamente en eso, más adelante incluso empezó a haber discordias, empezó a haber interesados. Es decir, no es algo que realmente pudiéramos decir, no importa, vamos a hacer uno. No, la verdad es de que hay tantos factores que nos exhorta la Escritura para que todos nos esforcemos a llegar a ser uno, como Yeshua es con el Padre y el Padre es Él. Es decir, y aquí, ¿qué es lo que hace Yeshua? Pregunta, ¿Yeshua está esperando que el Padre sea uno en Él? ¿O el Padre estuvo esperando que Yeshua fuera uno en Él? ¿Quién es el principio? ¿Quién comenzó primero? ¿Quién es el Eterno, el Todopoderoso? Entonces, cuando Yeshua dice yo soy uno en ti, quiere decir yo me uno a tu plan. Yo me uno, y para unirse Él a su plan, ¿qué es lo que tuvo que mostrar Yeshua? Obediencia, humildad, reconocimiento, decir simplemente yo soy tu siervo. ¿Qué siervo llega a una empresa y dice, a ver, vamos a hacer las cosas, a ver, jefe, ponte a hacer esto, supervisor, ponte a hacer lo otro? No, espérame tantito, ¿no? Tú eres el siervo. Yeshua hace eso. ¿Y qué nos enseña Yeshua cuando Él dice para que ellos sean uno? Bueno, que nosotros entonces nos unamos al plan que es del Padre y que lo trajo el Mashiach, para que entonces todos llegamos a ser uno. Ahora, como hemos visto antes también, la expresión llegar a ser uno, ya la hemos también hablado antes, que no tiene nada que ver con la Trinidad, ni Divinidad, ni Triunidad, ni nada de eso. ¿Okay? No tiene nada que ver con eso. Aquí está muy sencillo. Porque si no, entonces sería una, ¿cómo dijimos? Multiplicidad.
Y entonces ya somos millones en uno y ya no es la Trinidad, ya es una multiplicidad, no sé cómo se llamaría. A ver, Abraham. Shaul, a la carta a los Filipenses lo expresa bastante claro, ¿no? En el capítulo 2, Sí. si hay alguna consolación, algún refrigerio de amor, alguna comunión en el Espíritu, algunas entrañas y misericordias, cumplid mi gozo, que sintáis lo mismo, Ahí está, que sientan lo mismo. teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Así es. Sí, Shaul una y otra vez habla también de esa unidad, ¿no? Y eso es importante, y ahí está. ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces? Shaul cuando exhorta dice, háganlo. También está hablando de la voluntad. No se resistan, ¿verdad? Hagámoslo. Y entonces cada uno tiene que poner su parte. Y aquí es donde a la humanidad es que le cuesta trabajo, porque estamos una humanidad contaminada, caída. Y tenemos que matar el ego para entonces negarnos a nosotros mismos y buscar esa unidad en Mashiach, ¿verdad? Bueno. Ok, están por aquí poniendo también textos, están aportando. Dice Beniel, mitibillonidad. Yo no sé dónde sacó eso, pero bueno, se entiende. Ok, entonces, esa unidad finalmente tiene un origen, es el Padre. Yeshua dice, yo soy uno en ti, lo que me has dado finalmente es tuyo. Entonces los discípulos somos del Padre, y si nos sometemos a la voluntad de Él a través del Mesías, pues entonces llegamos a ser uno. Así de sencillo, ¿verdad? Una de las cosas que lamentablemente para tacha, así color de rojo, ha manifestado este sistema que conocemos, que dicen que es de Cristo, es justamente todo lo contrario, ¿no? División y división y división y división por todos lados, miles de denominaciones por todos lados, que cada quien piensa lo mismo, cada quien cree cosas diferentes, entonces es un desorden, ¿no? Y ya vimos que Yeshua enseña que para poder reconocer que son de Él, que dice que tiene que ser unidad también, en Él tiene que ser uno solo, un cuerpo. Por eso es un cuerpo, y un cuerpo está unido, aunque tiene diferentes miembros, finalmente está unido y trabaja para lo mismo, ¿no? No está la mano por allá, ¿verdad? Y la pierna por allá y todos los dedos regados, ¿no? Entonces, ahí está. Finalmente, esta intercesión tiene que ver para poder llegar a ser uno también y para poder ser guardados del Padre. Dice en el 12, mientras estaba con ellos en el mundo, es decir, entre la gente, yo los guardaba bajo tu poder, bajo tu autoridad. Yo guardé a los que me diste y ninguno de ellos se perdió, excepto el hijo de perdición. El hijo de perdición, para que la escritura tuviera cumplimiento. Y bueno, aquí cita la profecía, ¿no? Dice, pero ahora voy a ti, otra vez, pero ahora voy a ti. Y hablo esto en el mundo para que mi gozo sea pleno en ellos. Yo les he dado tu palabra y el mundo, ¿qué dice? Los ha aborrecido. Es decir, la gente les ha aborrecido porque yo les he dado tu palabra. Otra vez, las palabras a las cuales hay que escuchar y hay que poner atención son las palabras que el Eterno puso en Yeshua, y esas son las que van a hacer que seamos santificados, fíjense, porque su palabra nos consagra, nos santifica. Cuando hablamos de Kadosh, ¿qué quiere decir? Apartado, consagrado. En la medida que nosotros tengamos las palabras de Yeshua, ¿qué va a pasar cuando estemos en el mundo? Nos vamos a ir apartando. Realmente no va a haber comunión con los Kedoshim, ¿verdad? Comunión en la fe, unidad. Ajá. Pero ustedes quieran buscar esta unión, esta comunión allá afuera, y no se logra. ¿Por qué? Porque pues están con ídolos, están con días, con etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Entonces, habla del aborrecimiento. Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha aborrecido.
porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y aquí viene algo más importante todavía. Porque ellos no son de entre estas personas, no son de entre todo esta multitud, sino que, ¿de dónde somos? De los cielos. Cuando ya pasamos a ser de Mashiach, si lo de él es del Padre, pues somos del Padre finalmente, porque Yeshua está diciendo, los que me diste son tuyos, tú me los has dado, pero son tuyos. Entonces, en ese momento pasamos a ser una ciudadanía totalmente celestial, a ser miembros de la familia de Elohim, como dice la carta a los Hebreos, a la multitud de millares de Maalahim, a la congregación de los Kedoshim. Antier que hablábamos con los hermanos Albert y regularmente vemos el acento, ¿verdad?, en Colombia y otros lugares, y yo les decía, bueno, yo soy de tal lugar, pero he andado por aquí, por ahí, y me dicen los hermanos, es que usted no habla como mexicano, no sé, como que no hay un acento, ¿no? Y tenemos que marcar esa diferencia en nuestra vida cuando la gente diga, ¿y ustedes qué? Como que no son de este mundo. Exactamente. Si a alguien de ustedes la gente le ha dicho, es que tú no pareces de este mundo, eso, ahí ya han marcado. Aunque no le digan, porque no soy de este mundo, soy de los cielos. Entonces tenemos que marcar la diferencia. Pero si nos ven igual, vente y vamos a la fiesta y todo, y al relajo, y no, entonces ¿saben qué? No estamos haciendo lo suficiente, no estamos marcando la diferencia. Porque es muy común decir eso, así como que, ¿tú de qué mundo eres, va? ¿Por qué no haces esto? Eso es lo que tiene que ver la gente de nosotros, porque no somos, ahora sí, como decimos aquí en México, no somos del montón. O sea, es decir, ¿se acuerdan cuando hablamos del pueblo de Israel? Que era toda la congregación de Israel, pero finalmente dice, y hay otras versiones que así les llaman, dice, había mucha chusma, así decía. Es decir, mucha gente que nomás estaba ahí de relleno, pero había unos que sí eran consagrados. Entonces, en el mundo nosotros tenemos que figurar así, como diferentes, como consagrados, no entre toda la gente, tenemos que marcar la diferencia. ¿Iba a decir algo, Aarón? ¿Le puede pasar, por favor, el micrófono? Adelante, Aarón. Pues se da uno cuenta, ¿no? De cuando verdaderamente estás siguiendo la enseñanza de Yeshua, marcas diferencia, y tus propios hijos marcan diferencia. A mis hijos seguido les dicen, ¿y ustedes qué son? Dice, pues no son cristianos, no son católicos, no son no son judíos. ¿Qué son? ¿Qué son? Porque en muchas ocasiones, también lo platicamos con mi esposa, el mismo mundo te trata de meter a su sistema, ¿no? De alguna u otra forma te trata de meter a su sistema. Entonces, cuando tú te opones a ese sistema, se preguntan, ¿y a qué te dedicas? ¿O de dónde vienes? ¿Qué inclusive les han llegado a decir, son extranjeros ustedes, no son mexicanos? Entonces, se marca una gran diferencia. Sí. Se marca una diferencia y dicen, y ya es cuando uno a veces les habla, no, pues es que yo leo la palabra, pero no la lees como los testigos, no la lees como los cristianos, la entiendes de una forma muy diferente. Yo me he puesto a platicar con varias denominaciones, judíos, cristianos, católicos, y luego le digo, no, es que eso está mal. El entendimiento de la palabra que tú estás teniendo está mal, porque a los cristianos seguido de debate con ellos, ustedes agarran partes de la palabra de un lado, del otro, del otro, y hacen que la palabra del Eterno diga lo que ustedes quieren enseñar, no lo que realmente está hablando. Si tú agarras la palabra de Dios por capítulos, te das cuenta de lo que están hablando. Claro. ¿Sí? Entonces, siempre hay un gran debate en ese sentido. Así es, sí, gracias. Y sí, entonces ahí está, tenemos que marcar esa diferencia, ¿no? Para poder entonces ser reconocidos. Y ahí es donde tiene que venir el testimonio, ¿no? Es que yo soy del Mesías, es que yo sigo en su instrucción, es que yo sigo la palabra, la Torah, ¿verdad? Y no un sistema, así es como decía Aarón, ¿verdad? No como pulgas, ¿verdad? Que brinco de un versículo a otro y yo me brinco para el otro y estoy así, ¿no? Sino ir en contexto, ¿no? Continuamos.
¿Qué dice más adelante? ¿Me quedé en dónde? En 14, los ha aborrecido, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 15, ahora, 15, no pido que los quites del mundo, aquí en este famoso texto también, sino que los guardes del mal o del maligno. En la traducción original del griego dice del maligno también. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes. Ahí está. Ser guardados, ¿qué quiere decir? Apartados. Apartados, guardados quiere decir protegidos. No te pido que los quites. Obviamente no, desde el primer siglo no podían ser ellos arrancados, es decir, como plantas de la tierra para ser llevados, porque apenas estaba comenzando la obra. Y cuando Yeshua está intercediendo por los que tenía cerca, incluso por nosotros mismos hasta ahora, ¿qué es lo que estaba diciendo? Ellos se van a quedar aquí. Dice, yo voy a ti, Padre. Y imagínense los discípulos, se va. Pues claro, se va con el Padre, nosotros nos quedamos aquí, ¿verdad? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Por eso él ora y él dice, pero no se van a quedar solos, se va a ser enviado el Ruach HaKodesh, pero además yo voy a interceder para que ustedes sean guardados. Ahora, él intercede por nosotros para esto, porque el mundo allá afuera es violento, es peligroso. Aquí es donde entendemos también algo, no nos podemos cuidar solos. Y por otro lado, el Eterno está procurando siempre guardarnos y protegernos, pero hay un problema con nuestra humanidad, que nosotros mismos nos podemos salir de esa protección, ¿cierto? Y lo digo porque también, y digo, no estoy hablando de que de pronto, ya vamos a ser delincuentes, ¿verdad? O a asaltar bancos, o a robar o a matar. Pero vean lo sutil que puede ser el enemigo, que hace creer a muchos que están en el Mesías, pero en realidad se han salido de la protección. Ahora sí, se han salido de la verdadera cobertura, creyendo que doctrinas, ritos, fábulas, religiones, denominaciones, etcétera, etcétera. Y pueden presumir que tienen a un Cristo o a lo que sea, un Mesías, lo que sea, o un Mashiach. Incluso hay gente que ya hasta dice en hebreo y todo, pero aún así se han salido de la protección, ¿verdad? Y hemos hablado mucho de esto. Es más, algunos de ustedes o algunos de nosotros estuvimos en ese peligro, ¿verdad? Que de pronto creíamos que estábamos en él, pero realmente nos estábamos saliendo de la cobertura, de su protección, de su cuidado, y nos estábamos yendo a otros caminos, ¿verdad? Entonces, Yeshua también intercede, pero es algo que también nosotros tenemos que secundar para poder estar protegidos, guardados. Sigue diciendo, aparte, ahora vean esto, porque ellos no son del mundo, tampoco yo soy del mundo. Ahí está. No son del mundo, ¿qué quiere decir? No pertenecemos a esta multitud de personas que viven sobre la tierra, sino que de entre ellos ya somos de los cielos. Ya somos de los cielos. Tenemos la ciudadanía de arriba, no de abajo. Y aparte de esto, como hemos hablado muchas veces y hasta el cansancio, ninguna necesidad de buscar una ciudadanía, además, aquí en la tierra, que algunos ya se fueron tras ella, ¿verdad? Política, en un lugar en donde les dicen, tienes que ser ciudadano de acá, y hay personas que lo han hecho, ¿verdad? Y hemos conocido gente, incluso gente que enseña la Biblia, que se han convertido buscando una ciudadanía allá. Un día tuve una discusión con una persona y porque pues, se sentía demasiado orgullosa porque había tomado sus credenciales y ciudadanía y judaísmo y todo eso. Y le decía, bueno, tú estás en tierra prometida. Y dijo, ok, yo soy la tierra azteca, pero yo tengo la ciudadanía de los cielos. ¿Para qué busco una terrenal? Yo tengo una esperanza celestial y no una terrenal, ¿verdad? Mi nombre está escrito en los cielos y no se me ha dado un nombre aquí abajo en la tierra que yo pueda decir, ahora yo soy Pinhas Ben Sadik. No, sigo siendo Antonio Miranda, pero me tengo un nombre reservado en los cielos, ¿ok? Entonces,
No somos de este mundo. ¿De qué? Igual también Yeshua un día lo enseñó. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿De qué le sirve? Entonces, ¿de qué nos sirve ganar todo el mundo si perdemos? Pues mejor que se pierda todo el mundo, a mí que me interesa, ¿verdad? Pero salvo mi alma. Ahí está otra vez, ¿no? Entonces, y viene más todavía. Ellos no son de este mundo, tampoco yo soy de este mundo. Ahora, Yeshua llegó un momento de decir, y más adelante lo vamos a ver si llegamos, dice, mi reino no es de este mundo también. Una de las cosas que hemos visto y hablado también una y otra vez es que Él vino a acercar el reino. Primero, ya sabemos que el reino vino, porque ya saben que aquellos que están esperando una tierra física dicen que el reino apenas va a venir en el futuro, pero Yeshua dice, el reino se ha acercado. Ya hemos hablado también de ese concepto del reino, ¿qué es reino? ¿Por qué no estaba aquí? ¿Por qué lo ha acercado? ¿Qué lugar ha tomado la humanidad para separarse de ese reino? Entonces, el reino se ha acercado, mi reino no es de este mundo. Finalmente, entonces, somos ciudadanos de los cielos y habitamos aquí. No me quiero meter en muchos detalles porque a veces me preguntan, hermano, ¿usted vota las elecciones para, ya saben, todas esas cosas? Pues yo a veces les digo, ¿saben qué? Pues yo no soy de este mundo, ¿yo para qué voy a votar por gente que ni siquiera soy de una ciudadanía de aquí abajo, ¿verdad? Yo voto por Mashiach y sigo votando por él, ¿verdad? Y él gobierna y él reina, o sea, aquí un hombre, pues bueno, recibe autoridad, pero está corrompido finalmente, ¿no? Micrófono. Es la diferencia, dice Abraham. Yo creo que esa es la gran diferencia, hermanos, de entender que nosotros estamos en el reino de Yeshua. Así es. De Mashiach. Y no estamos gobernados bajo ningún reino de esta tierra. Entender ese concepto del reino es someterse a los preceptos, a la voluntad de Mashiach. Uh-huh. Esa es la gran diferencia. Por eso es que no votamos a algunos tampoco. Sí, por eso es que sí, exactamente, ¿no? Y obviamente porque además si uno ya vota, es decir, si uno va y emite fíjense, un voto de confianza a alguien, estás depositando si tu confianza, pero hoy día ya todos están, aparte de corrompidos, todos promueven el homosexualismo, todos los partidos promueven esta y otra cosa, así que si tú votas vas a decir, si yo voto porque tú promueves el homosexualismo. Ya es un pecado, yo no participo en eso. Yo respeto a la gente que vota, que va y dice, no, pues yo tengo que cumplir mi derecho cívico. Bueno, lo respeto. Yo no lo hago, nunca lo he hecho. Y los digo, nunca lo he hecho, hasta la fecha. Entonces, ¿por qué? Porque yo creo que el mundo está corrompido, finalmente no soy de este mundo, ¿no? Ahora, si me dice la política, bueno, pero es que también es mi derecho abstenerme. También es derecho abstenerse, igual yo puedo decir no y ya. Entonces, así de sencillo, ¿no? Pero bueno, el mundo tampoco entiende esto, ¿verdad? Ahora, vean lo que dice más adelante, aparte de esto. Padre dice en el verso 17, apártalos en tu verdad, porque devareja haemet, tu palabra es verdad. ¿Qué les parece? Santifícalos, y bueno, uno de esos textos que de pronto los leen así rápido, ¿verdad? Santifícalos, apártalos, conságralos en tu emet. ¿Qué es emet? Dice, tu palabra es verdad. ¿Cuál palabra? Toda la palabra que ha salido de su boca, toda la palabra que es inspirada, dice también Shaul de Tarso, por Elohim, es útil. Ayer lo hablábamos de esto, ¿se acuerdan? Toda la palabra, la Torah y la palabra que vino a completar Yeshua, porque son los dos testigos, la Torah y Yeshua. Quiere hablar Albert, por favor, micrófono a Albert. Adelante, Albert. Quiero compartir un texto. Adelante. Está en la carta a los Filipenses, capítulo 3, a partir del versículo 17. Hermanos, sed imitadores de mí y observad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque andan muchos, de los cuales frecuentemente os decía, y ahora hasta lo digo llorando, que son enemigos del sacrificio del Mashiach, cuyo fin es la perdición, cuyo Dios es su vientre, y su poder está en la vergüenza, los cuales piensan solo en lo terrenal, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde aguardamos ardientemente al Salvador, Yeshua HaMashiach, nuestro Adón. Amén. Ahí está. La escritura muy clara, ¿no? Y básicamente parafraseamos todo, pero ahí está, tan sencillo como esto.
Aquí abajo sus intereses son terrenales, así de sencillo. Y buscan el voto de confianza, ya sea en lo religioso, ya sea en lo político, en lo que sea, para fines terrenales. Así de sencillo. Pero dice, nuestra ciudadela está en los cielos, de donde esperamos a Mashiach, que aparezca nuevamente. ¿Para qué? Bueno, él lo dice, para llevarnos al Padre. Ya saben, porque ya le han cambiado las palabras a Yeshua sobre el futuro, y le ha puesto el dispensacionalismo por una esperanza judía, le han puesto palabras de que va a venir a establecer un reino literal en la tierra, ¿no? Pero él no dice eso, dice, vendré para tomarlos y para llevarlos, para que donde yo estoy, ¿qué acaba de decir Yeshua aquí? Voy a ti, Padre. Ellos se quedan, pero voy a ti. Vendré y os tomaré para que donde yo estoy, vosotros estéis, él dice. Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Otra vez, la palabra que él ha hablado en la Torah, la instrucción, eso es verdad. Ahí nos santificamos. Y hemos puesto muchos ejemplos, muchas veces durante varias clases sobre cómo santificarnos. Es decir, la instrucción que recibimos, por ejemplo, alimenticia, de moral, de educación, de ética, que es escritural, que viene de la palabra del Eterno, ¿qué hace? Nos aparta, hasta que finalmente estamos consagrados. Y eso es lo que va haciendo la Escritura. Las palabras de Yeshua también nos van consagrando, es decir, finalmente la verdad, que es su palabra escrita y hablada por Yeshua, es consagrada. Fíjense qué interesante. La tradición judía tiene Torah Shebichtav y Torah Shebealpeh, Torah escrita y Torah oral. Nosotros tenemos Torah escrita y también Torah oral. Ay, mi hermano, ya está pecando, ¿qué es eso? ¿Cuál es la Torah oral? Las palabras de Yeshua, que habló oralmente y que otros vinieron y escribieron. Fíjense qué interesante. Pero no son las palabras de los rabinos, que dijeron por 150 años y después escribieron, no. Porque Yeshua solamente hablaba y daba instrucción. Y oralmente se fue transmitiendo, ciertamente. Y llegó un momento donde dijeron, ¿sabes qué? Vamos a escribirlo. Y ahí viene Leví ben Alfeo y se pone a escribir. ¿Quién es Leví ben Alfeo? Mateo. Se pone a escribir, órale, vamos a enviar las palabras que escuchamos para que estén en un documento. ¿Qué dijeron los judíos? Buena idea. Yehudá Hanabí, año 200. ¿Sabes qué? Vamos a escribir todo lo que dijeron los rabinos, porque aquellos se pusieron a escribir todo lo que dijo su rabino, Yeshua. Es decir, la Torah oral principalmente vino de la idea de los Shelehim en tomar las palabras de Yeshua y ponerlas en escritos para que fueran transmitidas para nosotros. Es Torah oral, pero es Torah verdadera, pues. Que se transmitió oralmente y fue escrita después. Pero son las palabras de Yeshua las cuales hay que oír. Aquí es lo que voy otra vez, que estas palabras nos apartan. Pero hay unos que se salen de esta protección y se van a escuchar otra Torah oral. Torah Shebealpeh, le dicen los rabinos a todo lo que ellos han hablado, discusiones y hasta que ni se ponen de acuerdo, pero ellos creen. Y ahí uno se sale de la cobertura. ¿Ok? Y me han dicho muchos de esos, ¿no? Cuando se van a salir de sus iglesias y ya de plano ya vieron todo el paganismo, parte de las confusiones y la teología. Es que me dijeron que me voy a salir de la cobertura. Al contrario, que vas a regresar a la cobertura porque estabas allá descubierto, totalmente perdido. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, pero la gente cree que se va a salir de su cobertura y de su iglesita, ¿verdad? Su templito. Y no, ahí ya está desprotegido. Cuando Yeshua dice, santifícalos en tu verdad, quiere decir, si estamos fuera de la verdad, fuera de la palabra, en un sistema, ahí no estamos santificados. Cuando venimos a sus palabras y a la palabra de la Torah, entonces ahí sí nos santificamos, nos apartamos y ahí estamos guardados. Y luego viene el 18, así como me enviaste al mundo, también yo los he enviado al mundo. Ahí está. Así como me enviaste al mundo, Sheliach. Aquí viene la raíz de Shalach, emisario, enviado, que después viene como apóstolos, al griego y al latín. Y ahí viene apóstol, ¿verdad? Para que no se asusten aquellos que luego llegan a escuchar los audios y, ay, estos ya no dicen apóstol, ay, ¿cómo que y ahora qué? Sí, porque de pronto algunos se escandalizan porque ya ni se diga el nombre de Yeshua, ¿no?
¿quién es ese, verdad? Y herejía, y se asustan, ¿no? Creen que estamos hablando de una cosa extraña. Y aquí está el gran problema, los extraños son ellos. Y este es el verdadero. Igual Torah. Una persona un día ahí que, como mencionamos, Shaul de Tarso, bueno, era llamado así dentro de su grupo, comunidad, así se le conocía. Ya no le dicen Pablo, ahora le dicen Shaul. Así como que herejes, ¿verdad? Ya están cambiando todo, ¿no? Bueno, Shaul era al principio era el hombre al cual fue llamado, ¿no? A lo que voy es Sheliach. Dice, y es que hay una controversia, hemos hablado también de eso en el cristianismo, por el uso desmedido de la palabra apóstol en esta generación, y además por algunas figuras apostólicas, entre comillas, que se han levantado el mundo con gran autoridad y mover gente y todo eso, y se les arrodillan. Vienen otros y dicen, ¿cómo se pueden llamar apóstoles si ya no existen apóstoles? Los apóstoles fueron solamente los 12, aunque después obviamente quedaron 11 más Matías que eligieron, pero bueno, finalmente fue Pablo, ya se entran con el tema. Y la pregunta es, ¿hay apostolado hoy día o no hay apostolado? Bueno, si lo vemos desde el punto de vista cristiano, ellos van a decir, pues no hay apostolado. Y después otros se agarran textos para decir, sí, somos apóstoles, y bueno, porque constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores, y a otros, ya casi le agregan tesoreros, ¿verdad? Y recaudadores de diezmos y de ofrendas, casi ya la aumentan ahí. Bueno, a lo que voy es esto. Dice Yeshua, así como me enviaste al mundo, también yo los envío al mundo. Pregunta, ¿solamente estaba orando por los 11? Dice también por los que van a creer después. Por eso decíamos hace rato, si hablamos en el sentido estricto de la palabra hebrea enviado, emisario, ¿verdad? En el momento que somos llamados a ser el Mesías, también nosotros llamados a ser enviados del Mesías. Ahora no quiero que salgan aquí de, ay, ya soy apóstol. Okay. Soy enviado, ¿a dónde voy a ir? A África. No. Ya saben, ese sistema de que se van a África, que porque ahí está, y los leones están tras de ellos, ¿no? Y se sienten. No es eso. ¿Okay? Enviado quiere decir, en el momento que soy de Mashiach y ya pertenezco a él, dice, así como yo fui enviado, también. Ahora, ¿qué vamos a decir cuando somos enviados? Cuando sentimos que o discernimos que hay alguien cerca de nosotros que de pronto nos sentimos enviados o discernimos que somos enviados. A ver, el micrófono para Abraham. Pero ya habían sido discipulados, hermano. Exactamente. O sea, ya habían sido completamente discipulados. Okay. No solamente habían sentido la presencia y todo ese misticismo, sino que ya habían sido discipulados. Entonces, ahorita más adelante vamos a ver que Él les abre el entendimiento. Sí. Entonces ya habían sido completamente discipulados y ya estaban listos para ser enviados. Ahí viene ese texto que siempre dicen, ¿no? Que comentan que das de gracia lo que recibes, de gracia. Pero si no ha sido discipulado, si no ha sido el entendimiento, claro, comprendido las palabras de Yeshua, pues ¿qué vamos a enseñar? ¿Cómo vamos a discipular? Okay. Es una pregunta, yo creo que ahí nos tenemos que hacer, o yo me la hago constantemente, pues ¿cómo voy a discipular? Porque yo fui enseñado, pero enseñado mal, porque no habían sido discipulados, han sido adoctrinados. Exactamente, adoctrinados. Sí, todos habían sido adoctrinados. Entonces sí, es lo complejo, ¿no?, de estas palabras. Así es. Entonces, Shiliachim, emisarios. Ciertamente, Yeshua llamó de primera mano a algunos y dice, y yo los envío. ¿Okay? Y ahí vamos a entrar ciertamente en lo que dice Abraham. Eso está conectado con la gran comisión. Vayan y construyan templos para hacer iglesias, ¿así dijo? Y recauden diezmos, y porque si no recaudan diezmos, la obra no va a salir adelante. ¿Así dijo? No. Vayan y hagan discípulos a las naciones. Cuando se habla de discipulado, por supuesto, en el hebreo, los talmidim, porque muchos usan, discípulos, pero no saben qué es ser discípulo.
La palabra que tradujeron a discípulo, bueno, yo no sé en el griego, a ver si alguien la puede buscar, pero en hebreo, talmidim, tiene que ver con alumnos, estudiantes que estudian, ¿qué? La verdad, tu palabra es verdad, la enseñanza de Yeshua, las palabras que Él envió, la interpretación, el entendimiento de la Torah. Entonces, es correcto, como le dije a Abraham hace rato, en realidad antes fuimos adoctrinados, es decir, enseñados de doctrinas, de dogmas de hombres. ¿Qué es un dogma? Alguien un día preguntó, ¿qué son los dogmas? Bueno, dentro del catolicismo, ¿verdad? Es algo que supuestamente reciben como revelación divina, ¿verdad? Y o el Papa ex cátedra, y entonces ya es una verdad materializada, y entonces, por ejemplo, no tiene sustento, es como una aportación de ellos de forma divina y con autoridad para decir, ahora vamos a sumar esto a la doctrina, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, la asunción de la Virgen María, ¿no? Pensando en el catolicismo, ¿no? Jamás sale la escritura, pero como sale ex cátedra, es dogma de fe y tiene que creerlo todos, ¿no? Y así, etcétera. Bueno, todos los papitas que andan por todos lados también hacen lo mismo. Se toman de la nada y, ay, hermano, las escobas ungidas, ¿va? Y dogma de fe. Sí, los celulares y cosas raras, ¿no? Es un gran problema. Ok, entonces, alumnos, aprendices, discípulos, quiere decir aquellos que se acercan a conocer del Maestro. Fíjense nada más. Vayan y hagan discípulos. Nosotros tenemos que discipularnos, aprender de aquellos que ya aprendieron. ¿Y aprendieron qué? Las palabras del Maestro, Mashiach, Yeshua. Incluso llegó a decir un día, no digan nada a Rabí, porque uno es vuestro Rabí, el Mashiach. ¿Okay? Ahí está, vean en griego, gracias Freddy, está poniendo matzetes o matzetes del griego 3129 en el diccionario de Strong, aprendiz, alumno. Es lo mismo que en hebreo, talmid, alguien que aprende de su maestro. ¿Quién es nuestro maestro? Yeshua HaMashiach es nuestro maestro. Y Él nos capacita por medio de la palabra que es verdad, consagrándonos para que una vez que hayamos sido instruidos, entonces instruyamos a otros. Y ese es el mandamiento, ir y hacer discípulos. Es decir, finalmente el punto aquí es el problema con el cual han determinado allá afuera en los sistemas teológicos la palabra apóstolos. Y unos están peleándose que no, que nada más fueron los 12, y otros que no, que todavía ahorita, y ahí están aquellos, ya saben, Maldonado y toda aquella bola de falsos apóstoles. Esos sí son falsos apóstoles, que se levantan con autoridad y que ahí manejando a la gente y haciéndose millonarios. Si bien fueron llamados los 12, pero si bien esos tampoco tienen por qué levantarse así, porque la palabra tiene que ser enviados a discipular, así de sencillo. Enviados a hacer más discípulos, más alumnos, más aprendices de el Mashiach. Apostolocos dicen acá, o apostolobos también después le dicen, ¿no? Y es que la verdad es de que es una usurpación del verdadero enviado. Y también, como hablamos hace rato, lo malo también es de que las grandes multitudes lo secundan. Ay, sí, el apóstol, y ahí están todos ahí, ya les besan los pies y se arrodillan y todo. Es un gran problema, de verdad, es un gran problema. Entonces, tenemos que ser conscientes del contexto, y ahí está, por eso hace rato alguien hablaba del contexto, Aarón. Les encanta, y a unos constituyó apóstoles, ya ven, y entonces salen de la Biblia y empiezan a hablar que el apóstol y que no sé qué, y el apostolado, no. Hay que ver el contexto. Cuando se habla de a unos constituyó emisarios, emisarios, enviados, porque antes, por supuesto, y vemos la figura de Shaul, específicamente salir de su lugar para llevar un mensaje, o el mensaje de Mashiach, la buena nueva, a otro lugar específicamente, porque otros simplemente lo hacían o se quedaban en su lugar, y vienen después maestros, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a regresar. Así como me enviaste al mundo, también yo les he enviado al mundo. Hermanos, otra vez recuerden, todos somos, ahora que estamos siendo discipulados o que ya estamos en un discipulado también, enviados a los que vamos a discernir allá afuera
que somos enviados. Aquí entra hace rato lo que hablábamos también respecto a por quiénes vamos a orar, a quiénes vamos a discipular. Vamos a meter a la gente así a nuestras casas, órale, van a aprender porque van a aprender. No, claro que no, tampoco, ¿verdad? ¿Quién quiere? ¿Qué dijo Yeshua? Vénganse a aprender, órale, a fuerzas, porque tienen que aprender. El que quiera, venga y oiga, venga y beba. El que tenga sed, venga y beba, punto. El que tenga sed, venga y beba. Qué satisfecho de sodas va a venir a querer agua viva. Está lleno de azúcar, ¿verdad? Está lleno de gas y ay, no quiero nada. Porque así está el mundo, metiéndose otras bebidas. Ajá. Entonces, y aquí es lo que les iba a decir, tenemos que tener el discernimiento para saber a quién somos enviados en determinado momento. Es decir, el Eterno dice también en el libro de los Hechos que Él añadía a los que habrían de salvarse. Entonces, cuando Él empieza a añadir y vemos, discernimos que Él ha enviado a alguien, ok, bienvenido, y viene el discipulado. El discipulado a través de la Escritura y de las palabras de Yeshua, nada más, nada de dogmas, nada que la confesión de fe, ni que el catecismo, ni que el Westminster, ni los himnarios, ya saben eso, ¿verdad? Santo, 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 ya saben esas cosas, ¿verdad? Bendita Trinidad es un himno. O sea, eso ya es adoctrinamiento, lo que decía Abraham hace rato, lo cual muchos caímos, pero tenemos que venir al Maestro, a Yeshua. Entonces, una vez más, en parte, shliachim, enviados aquí a aquellos también que van a venir al discipulado. Vayan y hagan discípulos. Porque como dijimos hace rato, no oró solamente por ellos, sino por aquellos que iban a creer por la palabra de ellos. Y otros tienen que creer por la palabra de nosotros, y otros tienen que creer por las palabras de los otros que han sido aprendices y alumnos del Mesías hasta llegar a ser también emisarios. 19. Y por ellos, dice, me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados, consagrados, apartados. ¿En qué? En la verdad, otra vez, en la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra del Eterno. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cuál palabra? Toda la palabra que es inspirada por Elohim y es útil para enseñar, redarguir, instruir en justicia. ¿Ah? Ahora vean lo que dice en el 20. No intercedo solo por ellos. Ahí está, no solamente por los otros, los 11, sino también por los otros que crean en mí por la palabra de ellos, otra vez, los que crean en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre mío, eres en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo, aquí está la clave, crea que tú me enviaste. Crea que tú me enviaste. Y como lo hemos estudiado antes y también lo hablamos un poquito la semana pasada, este es el reto. Así como dijimos hace rato que la característica para que podamos ser reconocidos como del reino de Mashiach es que nos digan, pues tú de qué mundo eres, ¿verdad? Así como que, ¿cómo vives así? ¿Por qué vives así? ¿Por qué piensas así? ¿Por qué haces esto? ¿De qué mundo eres? Esa es la expresión coloquial aquí en México ¿de qué mundo eres? ¿De dónde vienes? Es lo mismo aquí. Dice, poder llegar a manifestar esa unidad en el Mesías. Y vean, finalmente, cuál es el modelo terrenal de personas al cual tenemos que unirnos para manifestar la unidad. Los primeros creyentes, en este caso los sheliachim y los primeros discípulos. Cuando entremos en nuestra serie del libro de los Hechos, vamos a ver las características que ellos manifestaban. ¿Se acuerda? De hecho, en Hechos capítulo, ¿qué es? 3, cuando dice que todos estaban unánimes, ¿no? ¿Cuál es exactamente? Dice que todos estaban unánimes en la enseñanza, ¿verdad? Y todos creían las mismas cosas. Ese es el reto para ahora nosotros. Poder verlos a ellos hace 2000 años, a los cuales fuimos añadidos, porque ya dijimos que ellos
Shaul de Tarso, en la carta a los romanos, dice que ellos eran el olivo natural. Esa es otra cosa también que hemos hablado. Cuando Shaul de Tarso, cuando Pablo habla del olivo natural y de los olivos, ¿cómo se llama?, silvestres, para ser injertados en el olivo natural, tenemos que entender también que si de un remanente de Israel, Shaul estaba hablando de un olivo natural, no es el judaísmo. Porque un rabino rabino mesiánico, hace algunos años estuvo diciendo que el olivo natural es el judaísmo, al cual hay que injertarnos. Así, muy ventajosamente y con la autoridad que se le dio, dijo, y incluso en su video pone ahí un arbolito y pone otro acá y dice, mira, así asado. Yo cuando lo escuchaba decía, qué cosa más ventajosa para que todos si piensa que tienen que injertarse a una religión. Y no es cierto. Cuando Shaul estaba hablando de eso, estaba hablando ciertamente de israelitas o judíos o de todas las tribus que creyeron en Yeshua, y los asemeja como en el olivo natural. 2:42, gracias, exactamente, 2:42. ¿Ok? Y que tenemos que entender que cuando dice intercedo por ellos, no estaba orando. Es más, Yeshua no estaba intercediendo por, ¿cómo se llama?, por los líderes de aquella época, por el sumo sacerdote, ni por los herodianos, ni por nadie. Estaba intercediendo por sus discípulos, que vinieron a ser los que fueron a discipular a más, y comienza el cuerpo del Mesías, primeramente en los primeros 17 años, de puros israelitas, separados de la religión, de la secta, de los saduceos, de los fariseos. Entonces, bueno, que quede bien claro esto. Cuando dice, no intercedo solo por ellos, sino también por los que crean en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, ¿qué quiere decir? Nosotros son los que nos vamos a unir a la obra que se les fue encomendado a ellos y ser como ellos, para poder llegar a ser uno. Porque hoy día ha ocurrido lo contrario. Incluso desde el cristianismo hasta movimientos de raíces judías o raíces hebreas. Hay mucho peligro en esto. ¿Por qué? Porque hay incluso grupos que les quieren adjudicar a los Sheliahim algo que ellos no creían. O les quieren incluso adjudicar símbolos que ellos nunca usaban. Ya saben, por ahí hay una corriente que anda diciendo que los apóstoles usaban un fetiche, ¿verdad? Que era la menorá de Rashi, la estrella de Moloch y el pez de Dagón. Así casi, ahí lo traían colgado casi. No es cierto. Entonces, ¿qué quieren hacer? Y es como aquella persona que se hace su Dios a su manera, ¿verdad? A su propia imagen y semejanza. Y hace rato también hablaban Aarón que hablaba de eso, ¿no? Que el mundo toma versículos solamente que le acomodan a su vida, pero no toma toda la Biblia para cambiar su vida, sino versículos que le acomodan a su vida. Y esto pasa entonces con lo que les estoy diciendo ahora. Hoy día quieren acomodar los primeros emisarios, los primeros apóstoles a esta generación. Es que eran así, es que traían un fetiche, es que decían esto, es que decían lo, espérame, no. Es que eran bien judíos, iban al templo, espérame, pero no iba como lo hacía los fariseos. Incluso se ausentaron después del templo, incluso cuando ya no había templo, ¿qué hacían? En sus casas recibían. Y los corrían de la sinagoga y todo eso, entonces sufrían eso. ¿Por qué? Porque si los primeros sufrían el oprobio, el aborrecimiento de las sinagogas y de los líderes, ¿por qué hoy muchos quieren meterse en las sinagogas y ser reconocidos allá? Y hasta se disfrazan, ¿verdad? Se ponen, ya saben, la kipá y el talid, y como lo contaba nuestra hermana Lina de Ciudad Victoria, ¿verdad? Decía, ay, de veras seré, y cuando se veía al espejo decía, pues así, ¿no? O sea, todo el nopalote aquí mexicano tenemos, ¿no? Pero quiere quedar bien, digo, es una realidad, nos pasó a todos, digo, no sé, la mayoría, yo no sé si aquí a todos, pero la mayoría. Es decir, no es figurarlos a ellos, a las corrientes nuevas que nos están enseñando hoy día, sea cristianos, sea, porque por supuesto que el cristianismo también les ha impuesto una imagen a la gente de cómo eran los apóstoles. ¿Cómo piensa? Yo cuando era chico iba a la iglesia y yo pensaba que los apóstoles eran como, hay unas imágenes, si ustedes buscan
apóstol Pablo en internet, sale un romanote así con túnicas romanas y hasta calvo y todo así como muy, muy griego, grecorromano. Es decir, pensábamos que eran hombres que iban el domingo a la iglesia con su Biblia bajo el brazo. De veras, yo llegué a pensar esa ridiculez. Pero no, o sea, era gente hebrea, eran con túnicas judías, que hablaban hebreo y que iban a la sinagoga. O que si iban a una casa, pues hablaban cosas de la Torá, no se ponían a hablar de Calvino o de Lutero, claro, ni existían, ¿verdad? Bueno, no se ponían a hablar de Gilel o Shammai o Gamaliel, no, hablaban de Yeshua y hablaban de los profetas, de lo que decía el Eterno acerca del Mesías. Entonces, otra vez, cuando dice para que sean uno, tenemos que unirnos a aquel esfuerzo que hicieron ellos y buscar esa unidad y ser reconocidos como esos discípulos del Rabí Yeshua, el Mesías, no solamente un Rabí, sino el Mesías, que también es Rabí. Y poder alcanzar la unidad. Yo creo que este es el desafío y esto es lo que más nos tiene que ocupar en nuestra vida, y poder alcanzarlo, poder esforzarnos. Ahora, y eso es algo que yo siempre trato de hacer y recomendarlo, buscarlos independientemente, es decir, trabajar nosotros, porque hay tanto, y cuando vemos las redes sociales, la gente de pronto como es influenciada por movimientos, yo no tengo que perder el tiempo en que tengo que cambiar al hermano, que porque tiene que decir esto, que porque ya tiene que dejar de postear aquello. No, ¿sabes qué? Mejor yo comienzo por mí mismo. Yo comienzo por mí mismo, no a unirme a algo actual, sino a aquellos que comenzaron primero buscando esa unidad. Y ya que cada quien empiece a entender qué es lo que tiene que cambiar, tanto en su vida como en las redes sociales donde están, o lo que sea, o lo que pone, o lo que escucha. Porque actualmente, y eso es muy común, uno se da cuenta en las redes sociales cuando de pronto ponen una enseñanza X, y a veces uno ya de que se escudriña y anda analizando todo, y uno ya sabe qué es, y ya uno ya dice, ok, ya se fue tras esta dogma, porque también hay dogmas judíos, por ejemplo, ¿no? Y de pronto viene, según para ellos es revelación, y ahora es esto, pero no es lo que creían los primeros, es lo que cree actualmente el judaísmo. Entonces hay que tener mucho cuidado de eso, porque si no entonces vamos a empezar a despegarnos y a hacer otra célula, ¿verdad? Y en vez de permanecer en los que fueron enviados por Yeshua, empezamos a simpatizar en otro lugar que no tiene nada que ver con aquellos que creían al principio. Por ejemplo, aquí Jimenarse, ¿no? Dice el caso de aquellos que llegan a querer acomodar la homosexualidad, diciendo que David y Jonatán tenían una relación así, que eran muy amigos. Dice, el amor de Jonatán es más que el de las mujeres. Y ya dicen esos perversos, eran homosexuales, ¿verdad? O sea, totalmente es una perversión. Y es que yo creo que ni siquiera han tenido una verdadera amistad con alguien. Aquí entre hermanos, y lo he dicho, y con algunos hermanos especialmente, ¿verdad? Por ejemplo, Beniel, yo he convivido con Beniel. Yo podría decir como David, hijo de Jonatán. Una persona que abre su corazón, que es ¿cómo se puede decir? Bueno, es que no hay palabras, por eso David usó esa expresión, ¿verdad? Más como el amor de amor. Pero no estoy diciendo que no estoy diciendo que estamos ahí pervirtiéndonos, ¿no? ¿Me entienden? Es decir, ahí es cuando se comprende verdaderamente el amor que Yeshua enseñó del Padre. Y se llega a la unidad y se llega uno a entregar y abrir y hablar pues como hermanos, así como una unidad, a compartir, a expresarse. Entonces, eso hacían en el principio. Los primeros Sheliahim que discipulaban y se hacían las comunidades de creyentes en todos lados, tenían esta confianza, tenían esa seguridad, tenían este amor fraternal, tenían esta unidad y buscaban esa unidad. Tanto que Shaul llega a un momento a decir que ni siquiera ocupan recomendación. ¿Se acuerdan? Hay un texto donde dice, ¿verdad? Ni siquiera ocupan una carta, porque ustedes son cartas abiertas, dice, en las cuales se puede confiar. Imagínense nada más la confianza
Vengo de la comunidad y creen en Yeshua, bienvenido, o sea, tiene que ser así. Yo lamentablemente, a veces cuando las personas preguntan, ¿no?, aquí en la página o así, pues lamentablemente a veces tengo que preguntar, oye, bien, ¿estás en algún grupo o qué crees, no? Pues sí, porque luego uno no sabe, porque dicen que creen en el Mesías, Yeshua, pero de pronto salen con un montón de doctrinas extrañas, mesiánicas, que el templo y que no sé qué, y la Kabbalah y no sé cuántas cosas. Y yo, no, espérame, entonces, no hay unidad. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, ¿no? Porque tampoco es ecumenismo, ¿o sí? Bueno, crees en Yeshua, no importa que creas en el templo y en el próximo sacrificio y vente, no, eso es ecumenismo, ya, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de ecumenismo y unidad? El ecumenismo lo trabaja el hombre, como dijo por ahí Marcos Witt, lo que nos une. Lo que nos separa, no te preocupes, déjalo a un lado, lo que nos une. Herejía, eso es ecumenismo. ¿Qué es unidad? Todas las cosas, dice, coincidían en todos, en uno. Lo otro es ecumenismo. Entonces también tenemos que ser sinceros y decir, bueno, ¿qué es lo que creían? ¿Cómo lo creían? ¿Qué es lo que predicaban? Tenemos que ser unidad con los primeros hasta ahora y nosotros mismos para ser uno con Yeshua, y él dice, y así ser uno con el Padre. ¿Se dan cuenta lo complicado que es? El problema pues somos la humanidad que busca sus propios intereses, ¿no? Busca sus propios intereses. Entonces, una gran exhortación aquí a raíz, y bueno, la semana pasada me adelanté a este texto y llego una vez más aquí, no solamente para hablar de que no hay Trinidad, sino que la unidad está hablando de poder llegar a ser el mismo pensamiento con Mashiach, igual como cuando hablamos en el tema de pareja, creados para ser una sola persona. No puede un matrimonio, no puede una unión, una pareja, no pueden caminar dos si no están de acuerdo. Y esos son los grandes problemas, ¿verdad?, en las parejas, que hay desacuerdo, no, que aquí, no, que allá, y todo el tiempo peleando, no, que por acá, no es así. Entonces, llegar a ser uno, nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos para poder aprender de los que fueron al principio, como Yeshua enseñó y el Padre quiere, y poder llegar a ser uno. ¡Qué gran desafío! Y nada más para cerrar aquí, donde me quedé, en el 21, para que todos entonces sean Ejad, uno. Como tú, Padre mío, eres en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y también el mundo, es decir, los incrédulos, tienen que saber, y es que esto es obvio, ¿verdad? Esto es obvio, cuando se muestran esas características de unidad, de verdad, dicen, no, pues es que algo pasó ahí. Hay un origen, entonces, para que el mundo crea que el origen es Mashiach, ¿verdad? Y entonces también ellos crean. Y no intercedo solo por ellos, sino por los que crean en mí por la palabra de ellos, y aquí estamos todos nosotros, para que todos sean otra vez uno, como tú, Padre mío, eres en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y yo les he dado el esplendor que tú me has dado, para que sean uno otra vez, tal como nosotros somos uno. Ahí está, es decir, estamos en unidad, ¿verdad? En unidad, el mismo pensamiento. Bueno, yo creo que por aquí nos detenemos. ¿Alguien quiere agregar algo? ¿Compartir? ¿Nadie? Por aquí en el chat, bueno, muy activos los del chat, compartiendo también, hablando la escritura. Y bueno, pues ahí está el desafío, ahí está la exhortación, ahí está. Y este tiempo, ahora que nos unimos también, experimentamos eso. Yo lo he visto, y es algo que nos edifica, y podamos gozarnos, unirnos en las palabras de Yeshua. De veras, en la Torah y en las palabras de Yeshua no tiene por qué haber diferencias, no tiene por qué haber divisiones, sino al contrario, es una unidad, ¿no?
Ajá, como dice el proverbio, es un lazo de tres dobleces, ¿verdad? Entonces, eso tenemos que hacer, ¿verdad? Y poder llegar pues a esa unidad. Bueno,